Hola, soy María Belén Aguirre y en esta ocasión leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti El hombre rebelde, de Albert Camus. A Jean Grenier. Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente, y con frecuencia, en la noche sagrada, le prometí que la amaría fielmente hasta la muerte, sin temor, con su pesada carga de fatalidad, y que no despreciaría ninguno de sus enigmas. Así me ligué a ella con un lazo mortal. Hölderlin, La muerte de Empédocles. Introducción. Hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. La frontera que los separa es incierta, pero el Código Penal los distingue bastante cómodamente por la premeditación. Estamos en la época de la premeditación y del crimen perfecto. Nuestros criminales no son ya esos muchachos desarmados que invocaban la excusa del amor. Por el contrario, son adultos, y su coartada es irrefutable. Es la filosofía, que puede servir para todo, hasta para convertir a los asesinos en jueces. Hinchcliffe, en cumbres borrascosas, mataría a la tierra entera para poseer a Katy. Pero no se le ocurriría la idea de decir que ese asesinato es razonable o está justificado por el sistema. Lo realizaría y ahí termina toda su creencia. Eso supone la fuerza del amor y el carácter. Como la fuerza del amor es rara, el asesinato sigue siendo excepcional y conserva entonces su aspecto de quebrantamiento. Pero desde el momento en que, por falta de carácter, corre en busca de una doctrina, desde el instante en que el crimen se razona, prolifera como la razón misma, toma todas las formas del silogismo. Era solitario como el grito, y he aquí que se hace universal como la ciencia. Ayer juzgado, ahora dicta leyes. Nadie se indignará por ello. El propósito de este ensayo es, una vez más, aceptar la realidad del momento, que es el crimen lógico, y examinar precisamente sus justificaciones. Esto es, un esfuerzo para comprender mi tiempo. Se estimará quizá que una época que en 50 años desarraiga, avasalla o mata a 70 millones de seres humanos debe solamente y ante todo ser juzgada. Pero es necesario que se comprenda su culpabilidad. En las épocas ingenuas en que el tirano arrasaba las ciudades para su mayor gloria, en que el esclavo encadenado al carro del vencedor desfilaba por las ciudades en fiesta, o el enemigo era arrojado a las fieras ante el pueblo reunido, la conciencia podía ser firme y el juicio claro ante crímenes tan cándidos. Pero los campos de esclavos bajo la bandera de la libertad, las matanzas justificadas por el amor del hombre o el gusto de la sobrehumanidad, dejan desamparado, en un sentido, el juicio. El día en que por una curiosa inversión propia de nuestra época, el crimen se adorna con los despojos de la inocencia, es a la inocencia a quien se intima a justificarse. La ambición de este ensayo consiste en aceptar y examinar ese extraño desafío. Se trata de saber si la inocencia, desde el momento en que actúa, no puede dejar de matar. No podemos actuar sino en el momento que es nuestro, entre los hombres que nos rodean. No sabremos nada mientras no sepamos si tenemos el derecho de matar a ese otro
que está ante nosotros o de consentir que lo maten. Puesto que toda acción desemboca hoy en el asesinato, directo o indirecto, no podemos obrar antes de saber si y por qué debemos dar la muerte. Lo importante no es, pues, tampoco remontarnos a la raíz de las cosas, sino, siendo el mundo lo que es, saber cómo conducirnos en él. En la época de la negación podía ser útil interrogarse sobre el problema del suicidio. En la época de las ideologías hay que ponerse en regla con el asesinato. Si el asesinato tiene sus razones, nuestra época y nosotros mismos somos la consecuencia. Si no las tiene, vivimos en la locura. Y no hay más salida que la de encontrar una consecuencia o desistir. Nos corresponde, en todo caso, responder claramente a la cuestión que nos plantea en la sangre y los clamores del siglo. Pues estamos en la cuestión. Hace 30 años, antes de decidirse a matar, se había negado mucho, hasta el punto de negarse mediante el suicidio. Dios engaña, todo el mundo con él y yo mismo, por lo tanto, muero. El suicidio era la cuestión. Hoy día la ideología solo niega a los otros, los únicos engañadores. Entonces se mata. Cada alba asesinos de uniforme se deslizan en una celda. El asesinato es la cuestión. Los dos razonamientos se sostienen, nos sostienen, más bien, de una manera tan estrecha que no podemos elegir nuestros problemas. Nos eligen, el uno después del otro. Aceptamos que nos elijan. Este ensayo se propone proseguir ante el asesinato y la rebelión, una reflexión comenzada alrededor del suicidio y de la noción de lo absurdo. Pero esta reflexión, por el momento, solo nos proporciona una noción, la de lo absurdo. A su vez, esta no nos aporta sino una contradicción en lo que concierne al problema del asesinato, el sentimiento de lo absurdo, cuando se pretende ante todo extraer de él una regla de acción, hace al asesinato por lo menos indiferente y por consiguiente posible. Si no se cree en nada, si nada tiene sentido y no podemos afirmar valor alguno, todo es posible y nada tiene importancia. Nada de pro ni de contra. El asesino no tiene ni deja de tener razón. Se pueden atizar los crematorios, como puede uno dedicarse al cuidado de los leprosos. Maldad y virtud son azar o capricho. Se decidirá entonces no obrar, lo que equivale por lo menos a aceptar el asesinato de otro, sin perjuicio de deplorar armoniosamente la imperfección de los hombres. Se imaginará también reemplazar la acción por el diletantismo trágico, y en ese caso la vida humana se convierte en una apuesta. Por fin, uno puede proponerse emprender una acción que no sea gratuita. En este último caso, por falta de un valor superior que oriente la acción, uno se dirigirá en el sentido de la eficacia inmediata. No siendo nada verdadero ni falso, bueno ni malo, la regla consistirá en mostrarse el más eficaz, es decir, el más fuerte. Entonces el mundo no se dividirá ya en justos e injustos, sino en amos y esclavos. Así, hacia cualquier lado que uno se vuelva en el centro de la negación y del nihilismo, el asesinato ocupará su lugar privilegiado. Por lo tanto, ni pretendemos instalarnos en la actitud absurda. Por lo tanto, si pretendemos instalarnos en la actitud absurda, debemos prepararnos para matar, dando así paso a la lógica por encima de los escrúpulos, que estimaremos ilusorios. Por supuesto, serán necesarias algunas disposiciones, pero en suma, menos de las que se cree a juzgar por la experiencia. Por lo demás, siempre es posible, como se ve ordinariamente, mandar matar. Todo se arreglaría, pues en nombre de la lógica, si verdaderamente la lógica encontrase en ella algún provecho.
pero la lógica no puede encontrar provecho en una actitud que le advierte alternativamente que el asesinato es posible e imposible. Pues después de haber hecho, por lo menos indiferente, el acto de matar, el análisis absurdo, en la más importante de sus consecuencias, termina condenándolo. La conclusión última del razonamiento absurdo es, en efecto, el rechazo del suicidio y el mantenimiento de esa confrontación desesperada entre la interrogación humana y el silencio del mundo. Ver el mito de Sísifo. El suicidio significaría el fin de esta confrontación y el razonamiento absurdo considera que no podría aprobarlo sino negando sus propias premisas. Semejante conclusión, según él, sería huida o liberación, pero es claro que al mismo tiempo ese razonamiento admite la vida como el único bien necesario, pues permite precisamente esa confrontación, y sin ella la apuesta absurda no tendría apoyo. Para decir que la vida es absurda, la conciencia necesita estar viva. ¿Cómo, sin una notable concesión al gusto del bienestar, se puede conservar para sí mismo el beneficio exclusivo de semejante razonamiento? Desde el instante en que este bien se reconoce como tal, es el de todos los hombres. No se puede dar una coherencia al asesinato si se la niega al suicidio. Un espíritu imbuido en la idea del absurdo admite sin duda el asesinato por fatalidad, pero no podría aceptar el asesinato por razonamiento. Ante la confrontación, asesinato y suicidio son una misma cosa que hay que aceptar o rechazar juntamente. Así, el nihilismo absoluto, el que acepta la legitimación del suicidio, va a parar más fácilmente todavía al asesinato lógico. Si nuestro tiempo admite con facilidad que el asesinato tiene sus justificaciones, es a causa de esa indiferencia por la vida que caracteriza al nihilismo. Ha habido, sin duda, épocas en que la pasión de vivir era tan fuerte que también ella estallaba en excesos criminales. Pero esos excesos eran como la quemadura de un goce terrible. No eran ese motivo monótono instaurado por una lógica indigente a los ojos de la cual todo se iguala. Esta lógica ha llevado los valores del suicidio de que nuestra época se ha nutrido hasta su consecuencia extrema, que es el asesinato legitimado. Al mismo tiempo culmina en el suicidio colectivo. La demostración más evidente la proporcionó el apocalipsis hitleriano de 1945. Destruirse no era nada para los locos que se preparaban en sus madrigueras una muerte apoteótica. Lo esencial era no destruirse solo y arrastrar a todo un mundo consigo. De cierta manera, el hombre que se mata en la soledad preserva todavía un valor, porque al parecer no se reconoce derecho sobre la vida de los demás. Prueba de ello es que nunca utiliza para dominar a otro la terrible fuerza y la libertad que le da su decisión de morir. Todo suicidio solitario, cuando no es por resentimiento, es en cierto modo generoso o despreciativo. Pero se desprecia en nombre de alguna cosa. Si el mundo es indiferente al suicida, es porque éste tiene una idea de lo que no le es o podría no serle indiferente. Se cree destruir todo y llevarse todo consigo, pero de esa muerte misma renace un valor que quizá habría merecido que viviera. La negación absoluta no se agota, pues, con el suicidio. Sólo puede agotarla la destrucción absoluta de sí mismo y de los demás. No se la puede vivir, por lo menos, sino tendiendo hacia ese límite deleitable. Suicidio y asesinato son aquí dos aspectos de un mismo orden, el de una inteligencia desdichada, que prefiere al sufrimiento de una condición limitada
la negra exaltación en la que tierra y cielo se aniquilan. De la misma manera, si se niegan sus razones al suicidio, no es posible dárselas al asesinato. No se es nihilista a medias. El razonamiento absurdo no puede a la vez preservar la vida del que habla y aceptar el sacrificio de los demás. Desde el momento en que se reconoce la imposibilidad de la negación absoluta, y es reconocerla el vivir de alguna manera, lo primero que no se puede negar es la vida de los demás. Así, la misma noción que nos dejaba creer que el asesinato era indiferente, lo despoja enseguida de sus justificaciones. Volvemos a la condición ilegítima de la cual habíamos tratado de salir. Prácticamente semejante razonamiento nos asegura al mismo tiempo que se puede y que no se puede matar. Nos abandona a la contradicción, sin nada que pueda impedir el asesinato o legitimarlo. Amenazadores y amenazados, arrastrados por toda una época febril de nihilismo, y no obstante, en la soledad, con las armas en la mano y un nudo en la garganta. Pero esta contradicción esencial no puede dejar de presentarse con una multitud de otras contradicciones desde el momento en que se pretende mantener en el absurdo, descuidando su verdadero carácter, que consiste en ser una jornada vivida, un punto de partida, el equivalente en la existencia de la duda metódica de Descartes. Lo absurdo en sí mismo es contradicción. Lo es en su contenido, pues excluye los juicios de valor al querer mantener la vida. Cuando vivir es en sí un juicio de valor, respirar es juzgar. Quizás sea falso decir que la vida es una elección perpetua, pero es cierto que no se puede imaginar una vida privada de toda elección. Desde este simple punto de vista, la posición absurda, de hecho, es inimaginable. Es inimaginable también en su expresión. Toda filosofía de la no significación vive de una contradicción por el hecho mismo de expresarse. Da así un mínimo de coherencia a la incoherencia, introduce consecuencia en lo que de creerla no la tiene. El hablar repara. La única actitud coherente fundada en la no significación sería el silencio, si el silencio a su vez no significase. La absurdidad perfecta trata de ser muda. Si habla es porque se complace, o como veremos, se considera provisional. Esa complacencia, esa consideración de sí mismo muestra bien el equívoco profundo de la posición absurda. De cierta manera, el absurdo que pretende expresar el hombre en su soledad le hace vivir ante un espejo. El desgarramiento inicial corre entonces el peligro de hacerse agradable. La llaga que se rasca con tanta solicitud termina causando placer. No nos han faltado grandes aventureros del absurdo, pero finalmente su grandeza se mide porque han rechazado las satisfacciones del absurdo para no conservar sino sus exigencias. Destruyen por el más y no por el menos. Son mis enemigos, dice Nietzsche, quienes quieren derribar y no crearse a sí mismos. Él derriba, pero para tratar de crear. Exalta la probidad fustigando a los gozadores de hocico de cerdo. Para huir de la complacencia, el razonamiento absurdo encuentra entonces el renunciamiento, rehúye la dispersión y desemboca en una desnudez arbitraria, un prejuicio de silencio, la extraña ascesis de la rebelión. Rimbaud, que canta el lindo crimen que pía en el lodo de la calle, corre a arrar para quejarse solamente de vivir allí sin familia. La vida era para él una farsa que tienen que representar todos, pero a la hora de la muerte he aquí que grita volviéndose hacia su hermana: yo iré bajo tierra y tú caminarás por el sol. Lo absurdo, considerado como regla de vida, es pues contradictorio. ¿Cómo puede sorprendernos que nos proporcione
los valores que decidan para nosotros sobre la legitimidad del asesinato, no es posible, por otra parte, fundar una actitud en una emoción privilegiada. El sentimiento de lo absurdo es un sentimiento entre otros. Que haya dado su color a tantos pensamientos y acciones entre las dos guerras prueba únicamente su potencia y su legitimidad. Pero la intensidad de un sentimiento no implica que sea universal. El error de toda una época ha consistido en enunciar, o suponer enunciadas, unas reglas generales de acción a partir de una emoción desesperada cuyo movimiento propio como tal emoción consistía en superarse. Los grandes sufrimientos, como las grandes dichas, pueden estar al comienzo de un razonamiento. Son intercesores, pero no se podría volverlos a encontrar y mantener a todo lo largo de esos razonamientos. Por lo tanto, aunque fuese legítimo tener en cuenta la sensibilidad absurda, hacer el diagnóstico de un mal tal como se encuentra en uno mismo y en los otros, sería imposible ver en esta sensibilidad y en el nihilismo que ello supone nada más que un punto de partida, una crítica vivida, el equivalente en el plano de la existencia de la duda sistemática, después de lo cual hay que romper los juegos fijos del espejo y entrar en el movimiento irresistible por el cual lo absurdo se supera a sí mismo. Roto el espejo, nada queda que pueda servirnos para responder a las preguntas del siglo. Lo absurdo, como la duda metódica, ha hecho tabla rasa. Nos deja en el atolladero, pero como la duda puede, al volver a sí mismo, orientar una nueva investigación. El razonamiento prosigue entonces de la misma manera. Yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y tengo que creer por lo menos en mi protesta. La primera y la única evidencia que me es dada así dentro de la experiencia absurda es la rebelión. Privado de toda ciencia, obligado a matar o a consentir que se mate, no dispongo sino de esta evidencia, que se refuerza además con el desgarramiento en que se halla. La rebelión nace del espectáculo de la sinrazón ante una condición injusta e incomprensible. Pero su impulso ciego reivindica el orden en medio del caos y la unidad en el corazón mismo de aquello que huye y desaparece. Grita, exige, quiere que el escándalo cese y que se fije por fin lo que hasta ahora se escribía sin tregua sobre el mar. Su preocupación consiste en transformar, pero transformar es obrar, y obrar será mañana matar, cuando no sabe si el asesinato es legítimo. Engendra justamente las acciones cuya legitimación se le pide. Es necesario, pues, que la rebelión extraiga sus razones de sí misma, pues no puede extraerlas de ninguna otra parte. Es necesario que consientan en examinarse para aprender a conducirse. 2 siglos de rebelión, metafísica o histórica, se ofrecen justamente a nuestra reflexión. Solo un historiador podría pretender una exposición detallada de las doctrinas y los movimientos que se suceden en esos siglos. Por lo menos debe ser posible buscar en ellos un hilo conductor. Las páginas que siguen proponen solamente algunos hitos históricos y una hipótesis de lectura. Esta hipótesis no es la única posible y está lejos, por otra parte, de aclararlo todo, pero explica en parte la dirección y casi enteramente lo desmedido de nuestro tiempo. La historia prodigiosa que se evoca aquí es la historia del orgullo europeo. La rebelión, en todo caso, no podía proporcionarnos sus razones sino al final de una investigación sobre sus actitudes, sus pretensiones y sus conquistas. En sus obras se encuentran quizá la regla de acción que el absurdo no ha podido darnos, una indicación por lo menos sobre el derecho o el deber de matar y, en fin, la esperanza de una creación. El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. La cuestión de los otros y de sí mismo
si toda rebelión debe terminar en justificación del asesinato universal, o si por el contrario, sin pretender una inocencia imposible, puede descubrir el principio de una culpabilidad razonable.